En el Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo, cada mañana comienza igual. Los pasillos se llenan de pasos firmes, el eco de los silbatos se mezcla con el golpe de los balones, el roce de los patines y el silencio de quienes se concentran en ajedrez. Los atletas llegan con un mismo sueño, superar sus propios límites, pero mientras todos se enfocan en entrenar más fuerte y más rápido, hay algo que late en silencio, el corazón en reposo. Ese corazón, que late más lento cuando el atleta descansa, guarda un secreto. Un investigador lo sospecha. ¿Será posible que un latido tranquilo revele tanto como una prueba exhaustiva en laboratorio? Durante años, el VO2 max fue visto como la medida reina del rendimiento aeróbico, pero medirlo requiere protocolos complejos, costosos y demandantes. En contraste, la frecuencia cardíaca en reposo es simple, basta con un pulsioxímetro y unos minutos de calma. Por lo tanto, surge una pregunta de investigación. ¿Puede un dato tan simple revelar el verdadero potencial de un atleta? Para responder esta pregunta de investigación, primero tenemos que definir un problema, pues el VO2 max es considerado el mejor parámetro para evaluar la capacidad aeróbica de un atleta. Refleja cuánto oxígeno puede transportar y utilizar su organismo durante el esfuerzo máximo. Una mayor cifra de VO2 max suele estar asociada a un mejor rendimiento. Por otro lado, la frecuencia cardíaca en reposo es un indicador accesible, económico y fácil de medir que refleja la adaptación del sistema cardiovascular al entrenamiento. El conflicto aparece porque en muchos entornos deportivos se invierte tiempo y recursos en pruebas complejas mientras que se descuida un dato tan sencillo como el pulso en reposo. No se aprovecha la posible relación entre ambos parámetros y con ello se pierde la oportunidad de contar con una herramienta práctica y de gran utilidad para entrenadores y atletas. La investigadora se decide a dar el primer paso. Ella busca determinar la relación entre el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca en reposo en atletas de alto rendimiento que entrenan en el Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo en la ciudad de Guatemala. El propósito final es claro, ofrecer evidencia científica que permita optimizar programas de entrenamiento, mejorar el rendimiento y al mismo tiempo cuidar la salud del atleta. Así es como ella emprende su viaje de la investigación. Reúne a 25 atletas guatemaltecos de disciplinas diversas: patinaje, balonmano, ajedrez y pesca deportiva. Cada uno aporta su historia, su esfuerzo y sus latidos. La investigadora formula sus hipótesis. La nula dice que no existe correlación significativa entre nuestras dos variables y la alternativa dice que existe una correlación negativa significativa entre las variables, es decir, a mayor capacidad aeróbica, menor frecuencia cardíaca en reposo. Para ponerlas a prueba, la investigadora decide aplicar protocolos estandarizados. Ella realizará 3 evaluaciones por participante en un periodo de 6 semanas. Finalmente, ella decidió medir la VO2 max mediante el test de Bruce. Esta es una prueba progresiva en cinta donde se incrementa la velocidad e inclinación cada 3 minutos hasta el agotamiento máximo para estimar esta variable. Y la frecuencia cardíaca en reposo la decidió medir utilizando un oxímetro de pulso validado en condiciones estandarizadas como mañana, ayuno, ambiente tranquilo y temperatura controlada. Luego de realizado el trabajo de campo, la investigadora se pregunta: ¿y ahora qué hago con los datos recolectados? Afortunadamente, ella prestó atención durante la especialización de investigación, por lo cual al instante se le ocurre cómo aplicar todo lo aprendido y se pone en marcha. La investigadora decidió no complicarse y recurrió al software de análisis estadístico. Inicialmente analizó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se observa que ambas variables cumplen con el criterio de normalidad. Tras haber comprobado la normalidad de los datos, se puede realizar la prueba de correlación paramétrica de Pearson. Esta prueba se ve claramente para la investigadora que pues existe una correlación negativa muy fuerte, es decir, a mayor consumo máximo de oxígeno, menor frecuencia cardíaca en reposo. En otras palabras, un aumento en el VO2 max está asociado con una reducción en la frecuencia cardíaca en reposo porque refleja una mejor eficiencia cardiorrespiratoria. Este hallazgo concuerda con la literatura existente donde se describe que el entrenamiento aeróbico induce adaptaciones fisiológicas significativas, tales como un aumento en el volumen sistólico
y una mayor eficiencia cardiovascular. Esto permite que el corazón bombee más sangre con menos latidos. Finalmente, la investigadora, que se encontraba perdida con tantos datos estadísticos, logra unificar los conocimientos aprendidos en la especialización y concluye que los números resolvieron la incógnita. Se confirma la hipótesis alterna. Existe una correlación negativa muy fuerte entre nuestras dos variables. Entonces, en la vida real significa que cuando el corazón descansa con calma, los pulmones y músculos rinden más en la pista, en la cancha o en el agua. De igual forma, los datos demuestran que el deporte de patinaje presenta el mayor VO2 max, confirmando que tiene mejor condición cardiovascular que el resto de deportes, a diferencia del ajedrez y la pesca deportiva, que presentan el menor promedio de consumo de oxígeno máximo. Aunque existe una diferencia leve, los hombres muestran una menor frecuencia cardíaca en reposo y un dato ligeramente mayor de consumo de oxígeno máximo. En general, los datos demostraron que los deportistas tienen una buena condición cardiorrespiratoria con variaciones según la modalidad deportiva. Por cuestiones fisiológicas de los deportes, las modalidades con más demanda aeróbica son el patinaje y balonmano, mostraron mejores indicadores de consumo máximo de oxígeno y frecuencia cardíaca. Finalmente, las diferencias de sexo son mínimas, lo que indica un nivel equivalente en cuanto a exigencias cardiovasculares. Así es como la investigadora se da cuenta que la historia deja de ser solo estadística y se convierte en una herramienta práctica. Para los entrenadores, pues ellos van a contar con un indicador accesible y económico para monitorear las cargas de entrenamiento. Para los atletas, ellos van a aprender que su pulso de reposo es un aliado para evitar sobreentrenamiento y optimizar su rendimiento. Y en general, para la medicina deportiva, este es un gran aporte que encuentra un camino preventivo para reducir lesiones y controlar la fatiga. Por lo tanto, ella decidió transmitir toda esta información a entrenadores, atletas del centro de acondicionamiento. El corazón en reposo, que parecía callado, tenía un mensaje poderoso. Cada latido lento es señal de un cuerpo más eficiente, más preparado, más listo para competir. La investigación confirma que el silencio del corazón en calma puede anticipar la fuerza del corazón en competencia, aunque el rendimiento final depende también de técnica, táctica y factores psicológicos. En los pasillos del Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo de Guatemala, los latidos siguen marcando el compás de los sueños. Ahora, atletas, entrenadores y médicos saben que no siempre se trata de cuánto corres, cuánto levantas o cuánto resistes. A veces la clave del rendimiento deportivo está en lo más sencillo: escuchar al corazón cuando descansa.